Isaías 40, vamos a leer, siga con su vista, los versículos del 9 al 14 y después le indicaré cuál es el versículo que leeremos todos juntos. Dice la palabra de Dios así en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hoy empecé en el 1, ¿verdad? Es que como, disculpe, es que como el bosquejo incluye desde el 1, ya no le estaba haciendo caso aquí al 9, va de nuevo, ¿ok? Va de nuevo. Empezamos en el 9. La palabra de Dios dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos? Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Voy a invitarles a que todos leamos el versículo 10 a una sola voz. Déjenme oírle fuerte y claro. Versículo 10. Dice la palabra de Dios: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Dios bendiga la lectura de su palabra y también ahora la predicación de la misma. He aquí el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Un sinónimo o algunos sinónimos que podríamos considerar en el énfasis que vamos a poner en el mensaje de esta Navidad tiene que ver con la palabra o el verbo señorear. Señorear es gobernar, es ejercer autoridad. Señorear es dictaminar, disponer. Y dice aquí la palabra de Dios: he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Señoreará y su brazo señoreará. Es el brazo de toda autoridad que tendrá desde el cielo, desde la eternidad y hasta la eternidad, el poder de gobernarnos. Permítame introducir antes que el texto, el contexto en que encontramos el pasaje del que partiremos, para así poder predicar este mensaje. Estamos ante el peso específico de la revelación de Dios por medio del profeta Isaías. Muchos teólogos y estudiosos del Antiguo Testamento etiquetan este libro del Antiguo Testamento como el Evangelio según Isaías. La Biblia en su compilación canónica incluye 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. No es casualidad que Isaías también tenga 66 capítulos. El contenido profético, teológico y cronológico de lo escrito por el profeta Isaías se registra en los primeros 39 capítulos, alineados con los 39 libros del Antiguo Testamento. En todo lo que se encuentra ahí es concerniente a la advertencia clara del juicio de Jehová sobre su pueblo, si éste sigue poniendo su confianza en líderes y naciones seculares en vez de ponerlas en Dios.
Dije del capítulo 1 al capítulo 39. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 20. Son pocos versículos, es breve ese capítulo. Pero ilustra muy bien lo que acabo de decirle, ¿verdad? Aquí, cómo el pueblo de Israel, por poner su confianza más en el ejército etíope, y escapa a mi memoria cuál fue el otro ejército, sabiendo que Asiria iba a atacarlo, busca humanamente un recurso y dice, ¿sabes qué? Vamos a unirnos con otros ejércitos para poder ser fuertes suficientes. Eso no le agradó a Dios. Y el resultado fue que los de Babilonia se llevaron a los israelitas, dice la palabra de Dios, ahí en Isaías 20, se los llevaron cautivos, dice que iban enseñando las nalgas, así dice la palabra de Dios. Estaban poniendo su confianza en líderes y naciones seculares en vez de ponerlas en Dios. Ese es el juicio. En ese versículo 40 vamos a encontrar revelación del cumplimiento de lo ya prometido, confirmando todos los preceptos, la veracidad y la fidelidad de parte de Dios para redimir a su pueblo sin que éste pudiese escapar del juicio de Dios. Ese juicio de Dios que por casi 50 años ejerció sobre su nación, con el protagonismo de los reyes de Nabucodonosor, que vino a capturarlos, y Ciro de Babilonia, que los liberó. Todo lo anterior sin dejar de cumplir lo ya antes anunciado, sus promesas y sus profecías. La principal de todas ellas, un Mesías que habría de venir a cumplir un ministerio decretado divinamente desde antes de la fundación del mundo. El capítulo 39 del libro de Isaías es un buen ejemplo del conformismo y pragmatismo gubernamental de parte del rey de Israel. A saber, en ese tiempo era Ezequías. Y si se dio cuenta usted en la lectura congregacional que todos leímos ahí en el capítulo 39, los 8 versículos del mismo, dice a partir del versículo 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Ezequías ya prácticamente le había dado al rey de Babilonia prácticamente toda la información de los tesoros que poseía, haciendo de menos que este rey iba a buscar todo aquello y se lo iba a llevar a Babilonia. Isaías entonces está inconforme y le dice ahí, oye palabra de Jehová de los ejércitos, versículo 6, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que en tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, tus hijos serán eunucos, habrían de ser entonces castrados para servir como sirvientes en los harenes de los altos potentados de Babilonia. Y cuando digo que hay una lamentable actitud conformista y pragmática del rey Ezequías, pues está el testimonio del versículo 8 de ese capítulo 39. Y dijo Ezequías a Isaías, aquí ya es Ezequías contestándole al profeta que acaba de decirle todo lo que le va a pasar, y le dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Sí, está bien que nos roben todo lo que nos van a robar y que nos despojen y que se lleven a mis hijos de eunucos, pero mientras yo sea el rey, cuando menos que me la lleve calmada, que esté tranquila la cosa. Pragmático. ¿Dónde está el celo de Dios? Es a partir del capítulo 40, versículo 1, que vemos esa repetición del consolaos para dirigirse a su pueblo. Así fue como empecé la lectura, ¿se dio cuenta de mi error? Consolaos, consolaos. La palabra en hebreo, naham, se encuentra a menudo en el Antiguo Testamento con 2 significados. El primero es el arrepentimiento, como el Señor arrepintiéndose de haber hecho al hombre y a los humanos, según Génesis 6:6. El segundo es la consolación para los que pasan por pesadumbre o aflicción, como en este versículo. Consolaos, pueblo mío. Este contraste con el libro de Lamentaciones, escrito para expresar la pesadumbre y aflicción de Jerusalén, después de su destrucción, dice, no tiene quien le consulte, allá en Lamentaciones 1:2.
Pero aquí la orden es consolar a Jerusalén. La gente que ha de ser consolada es delante de nosotros lo que Dios dice a través del profeta Isaías, mi pueblo. Dios lo ha escogido y ha hecho un pacto con su pueblo. Comenzando allá con Abraham, ¿se acuerda? Génesis 12 del 1 al 3. En aquel momento Abraham y sus descendientes se convirtieron en el pueblo de Dios. Y hoy en día siguen siéndolo. Dios, es cierto, los ha disciplinado y los ha castigado por sus pecados, pero nunca los ha excomulgado, nunca ha dejado de ser su Dios, ni el pueblo ha dejado de ser pueblo de Dios. En estas palabras, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, encontramos esa misma esperanza. Jehová ha castigado a Jerusalén por sus pecados, pero su propósito no era su sufrimiento, sino su redención. Muchas de las medidas disciplinarias que Dios toma para con los suyos no lleva el propósito específico de castigarlos, sí de vindicarlos, de enderezarlos, pues. Permitió que pasara por el fuego para purgar su escoria, restaurando así su estatus de pueblo elegido. Un estatus que nunca perdió, pero que comprometió por su falta de lealtad. Identifiquemos ahora si las tres voces que aparecen ahí en este capítulo 40 son lo claras que parecen ser, porque conforme avancemos vamos a encontrar que estas voces se presentan en el versículo 3 de Isaías 40, en el versículo 6 de Isaías 40 y en el versículo 9. Para que la consolación sea más abundante que la condenación, realidad que sería inalcanzable sin la intervención de un sustituto. ¿De qué sustituto estamos hablando? Del niño que es nacido y que hoy celebramos. El Hijo que nos es dado para cumplir con su ministerio eternal de redimir a todo aquel que en Él cree. Así es que decidle a voces que, número 1, su tiempo es ya cumplido. Número 2, su pecado es perdonado. Y número 3, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Si nosotros echamos un vistazo a los versículos con que habla este capítulo 40, veremos que ese es el mensaje para Jerusalén, para estos judíos exiliados. Es un solo mensaje expresado de tres maneras diferentes. Jerusalén ha de ser consolada. Número 1, porque su tiempo es ya cumplido. Ha llegado el momento de su liberación. La Navidad, aquella Navidad sucedida en Belén Efrata, que vino a partir el tiempo en un antes de Cristo y un después de Cristo, se dio según el tiempo se había cumplido. Ha llegado el momento de su liberación. Número 2, porque su pecado es perdonado. Quiere decir que la pena ya ha justificado la ofensa o que Jehová ha decidido que han sido castigados lo suficiente. Seguramente se refiere a la segunda de estas dos opciones, pero este versículo no se concierne con el debate, no se contradice con el debate de salvación por obras a salvación por gracia de Dios. El punto aquí es asegurarles a estas gentes que Jehová ya no la verá como deudor, sino como que considera su deuda pagada. ¿Por quién? Por aquel niño nacido en Belén. Su deuda está pagada. El Redentor, redención, que quiere decir pagar en lugar mío. Y número 3, porque doble ha recibido de la mano de Jehová. Y ese doble que ha recibido tiene que ver con la referencia de todos sus pecados. No debemos contemplar este doble como un término matemático en donde decimos, pues es el doble, ¿verdad? El doble de 2 son 4, el doble de 4 son 8. No, es una manera poética de decir que Jerusalén ha pagado en gran precio
por sus pecados. Y que Jehová ya no requiere pago adicional. Vamos a avanzar y nos vamos a encomendar a Él para que sea Él quien nos ministre y nos enseñe a qué se refiere cuando dice y su brazo señoreará. Hemos manejado ya en esta introducción todo el contexto necesario para que a la hora de aterrizar el mensaje, éste pueda fluir y se hagan conexiones fáciles de identificar en cada uno de los que oyen el mensaje de Dios en esta tarde, no solamente aquí, pero también en las plataformas de donde se retransmite esta predicación. Pero vamos a pedir que sea Él el que nos dirija. Señor, nos encomendamos a ti para que el desarrollo de este mensaje fluya y encuentre un corazón sensible, un oído abierto al que tu Espíritu Santo, Señor, pueda cautivar, y ese corazón sensible que pueda ser inundado con la verdad de la revelación de tu palabra. Danos, Señor, de tu gracia. A mí para expresar de manera clara y a mis hermanos para oír de manera simple, y que tu propósito en esta tarde para un gloria tuya se cumpla a la hora de predicar este mensaje. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. La Navidad para los elegidos de Dios debe ser entendida, número uno, para quienes la salvación ya les ha sido manifiesta. ¿Usted es salvo? ¿Usted es hijo de Dios? Gloria al Señor. Usted no lo es, entonces déjeme decirle, lo que ha experimentado hasta hoy es un remedio de Navidad. Celebra usted de una manera superficial y tradicional, pero no de una manera bíblica. La Navidad para los elegidos de Dios es para los que, número dos, la salvación será manifestada en el tiempo de Dios. Y está más claramente revelada en el versículo 2 de este pasaje de Isaías 40. Dios le dice a Isaías que profetice y así se dirija a ellos. Así se va a dirigir a ellos como hoy se dirige a usted y al que habla. ¿Qué es lo que dice? Hablad al corazón de Jerusalén, dice. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Usted no es un hijo de Dios, su tiempo es ya cumplido. Usted no está aquí por casualidad, ni está oyendo en las plataformas por casualidad. El tiempo se ha cumplido. Que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces entenderemos por qué Él es que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, porque su brazo señoreará. Y su brazo señoreará. Punto número 1, lo encontramos en el versículo 3. Les dije que hay voces en el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9. Así es que vamos a ver la primer voz que clama en el desierto, dice ahí el versículo 3. ¡Voz que clama! No se nos dice de quién es la voz. Lo importante es el mensaje, no la voz que clama. En el desierto, dice, preparad, enderezad, calzada en la soledad a nuestro Dios. Este preparad es como quien barre camino a Jehová. Aquí encontramos que Jerusalén ha de preparar el camino para Dios. Pero nos surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué necesitará Dios que esta gente le preparara el camino para Él? Y segundo, ¿cómo deben hacerlo? Bueno, no debemos pensar en este lenguaje poético de manera literal. Dios no necesita que tomen las palas y construyan el camino para Él por el desierto. Usted sabe que una de las intenciones divinas por las cuales ejércitos o imperios, quiero decir, como el romano, dominó toda el área del Asia Menor y de Europa. Sus carreteras. Exacto, sus caminos. Usted ha oído ese dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Se refiere precisamente a que el imperio, en su expansión militar, lo que tuvo que hacer fue hacer caminos para poder llegar y ir conquistando todas esas civilizaciones que iba encontrando.
para que a la postre, cerca de 3 o 4 siglos después, 300, 400 años después, por ahí caminara el apóstol Pablo llevando el Evangelio. Usó a inconversos para preparar los caminos, así es que preparar los caminos no se refiere a que Dios necesite que nosotros preparemos caminos. Él va a disponer de una manera que ni siquiera nos imaginamos cuando se trata de eso. Tal vez usted está oyendo este mensaje o está aquí y está oyendo este mensaje, déjeme decirle, usted no pensaba que iba a estar oyendo algo así hoy. Pero Dios se las ha arreglado para que usted lo haga. Él fue el que preparó el camino. No debemos pensar entonces que esta expresión es literal, es poética, porque Dios no necesita que tomen las palas y construyan un camino para Él en el desierto. De lo que se trata es de enderezar el desierto de su vida. Quien no tiene a Cristo tiene un desierto en su vida. Desierto, sí sabe que es un desierto, hay aridez, hay sequedad, no hay vida, no hay vida. Mientras nuestra vida no esté enderezada por la palabra de Dios, nuestra vida. Oiga, hermano, pero yo ya soy salvo, gloria al Señor. Pero usted no ha enderezado sus caminos. Su vida es un desierto. Deshidratación. Oiga, en el desierto es tremendo el día. Se puede derretir uno en el calor en el desierto. Pero en la noche se puede congelar en el desierto. Se trata de enderezar el desierto de su vida y de su corazón. Es como habremos de estar preparados para la venida del Señor. Es esa preparación que mediante la transformación que el Espíritu Santo obra en el creyente debe incluir alguna disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Como la devoción al Señor, como esa cercanía y esa carga por acatar sus preceptos. Ese deseo ferviente de estar en oración y en la lectura de las Escrituras. Una alabanza apropiada. Una pureza de vida. La voz no especifica la forma que debe tomar su preparación. Basta con que los exiliados se den cuenta de la necesidad de prepararse para la venida del Señor. Él anunció que vendría. Desde 700 años antes, ¿verdad? Aquel santo ser que nacerá. Y especificó el lugar y especificó cómo habría de nacer de una virgen. ¿Y sabe qué? Sucedió. ¿Verdad que sucedió? ¿Lo estamos celebrando hoy? Bueno, Él también dice que va a volver. Va a regresar por su iglesia. ¿Y usted qué cree? ¿Que va a regresar o que no? Él va a regresar, amén. Y es entonces cuando la pureza de vida nos alcanzará a usted y a mí para acercarnos a los pies del Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Tú eres mi Dios, yo soy tu Hijo. Enderezad. Enderezar. La voz no especifica entonces la forma que debe tomar su preparación. La verdad de la palabra de Dios, tanto en sus datos históricos, doctrinales, teológicos y prácticos, nos dirán cómo hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no estamos en la iglesia para aprenderlo? Voz que clama en el desierto. En ese desierto que es la vida, sin tomar en cuenta a Dios. La segunda voz aparece en el versículo 6, punto número 2. Y su brazo señoreará, es el título del mensaje, recuérdelo. Voz que decía, da voces. Aquí está la segunda voz. Versículo 6, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
Es de llamar la atención que no se identifica la persona que habla, como tampoco se identifica la que contesta. Pero hay una orden tácita, absoluta, contundente. ¿Cuál es esa orden? Dar voces. La pregunta entonces es, ¿y qué tengo que decir a voces? Para que el profeta o el pastor pueda proclamar la palabra de Dios fielmente, lealmente, el Señor habrá de revelarla. Nosotros no podemos proclamar voces si no sabemos qué es lo que nuestra voz va a proclamar. Si no sabemos lo que nuestra boca va a proclamar. Tenemos que aprenderlo. Uno de los principales problemas por los que en muchos hogares no hay un altar familiar es porque el líder del hogar no sabe. Entonces, ¿cómo va a instruir a su esposa? ¿Cómo va a instruir a sus pequeños? ¿Cómo tendrá que hacer cuando, como en alguna ocasión me tocó decirle a algún familiar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no debo hacer esto? Pues porque no está bien. ¿Y por qué no está bien? Pues porque yo digo. No, pues entonces déjame decirte lo que yo tengo que decir al respecto. Entonces va a ser tu dicho contra mi dicho. Pero de todas maneras no está bien. ¿Y quién dijo que no está bien? Oh, eso es muy diferente cuando usted agarra la palabra de Dios, porque la conoce un poquito, aunque sea. Y entonces viene y le dice, mira hijo, ven para acá. Esposa mía, atiende, mira, aquí hay un principio, déjame enseñártelo. La relación entre Cristo y la iglesia. A la iglesia no le corresponde dictarle a Cristo qué es lo que Él va a disponer. La iglesia es la ayuda idónea para que Cristo cumpla su ministerio. Y así tú como ayuda idónea mía, habrás de apoyar en lo que yo disponga. Pero es que tú estás remenso, ¿sí? Puede ser que tengas razón, pero todavía hay un principio bíblico que hay que acatar. ¿De dónde lo sacaste? ¿De lo que está bien? No, de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hay que saber para poder entonces dar voces. Voz que decía, da voces. Toda carne. Vamos ahí al versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Voy a tener que apoyarme un poquito aquí en el versículo 7 para complementar la idea. Porque dice, es hierba y toda su gloria como flor del campo. En una economía pastoril, en que la gente cuida rebaños de ovejas, es importante la hierba. ¿Sí o no? La oveja necesita comer. Y lo que come es hierba. Un pastor que no puede encontrar hierba para sus ovejas, ¿qué cree que le pase a su rebaño? Va a morir. Se irá perdiendo poco a poco. ¿Verdad? Las más débiles o las más chiquillas se irán muriendo. Hasta las más fuertes. ¿Por qué? Porque no se alimentan. ¿No será que en nuestra familia hay por ahí una oveja que no se alimenta porque usted no tiene pastos para ella? Qué dolor. A veces ser testigo. Y no es con el afán de juzgar ni de condenar a nadie. Es ver cómo la palabra de Dios se hace evidente delante de nuestros ojos. No hay hierba. Así es que, ¿cuáles son las voces que yo he de dar? Es que la verdad de la palabra de Dios es hierba.
y toda su gloria como flor del campo. Si la oveja necesita comer y lo que come es hierba, un pastor tendrá que encontrar hierba para sus ovejas o perderá su rebaño. Y al perder su rebaño, perderá sus ganancias. ¿Creíste que ibas a ganar mucho? De nada te va a servir, porque ya no habrá ovejas en tu rebaño. Las habrás perdido. La Navidad significa mucho más que un arbolito de Navidad y unas esferas y unos cuantos regalitos. Significa dar voces. Con el tiempo, pastores desarrollan un sentido para la hierba. Cuando las adversidades son tales, ese sentido debe estar más agudizado, porque de otra manera no va a encontrarla. En ese clima seco, la hierba se secaba pronto, siendo mala comida para las ovejas. Así es que no había que buscar solamente hierba, pero había que buscar hierba verde. O cuando menos que tuviera algún resquicio de verde, ¿verdad? Para poder hacerlo nutritivo para sus ovejas. Igual que la hierba, las flores son frágiles. En el Sermón del Monte, Jesús habla de esta fragilidad. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estoy refiriéndome a Mateo 6:30. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Por qué? Porque es que la hierba se seca y la flor se cae. Por el viento. Seco, árido, que viene a disecar la hierba. Este viento son las corrientes seculares que vienen y borran los preceptos bíblicos en la configuración moral de la familia. Y entonces ya no hay respeto para el varón, ya no hay amor para la hermana, para la esposa. Ya no hay obediencia de parte de los hijos y ya no hay amor de parte de los padres para con los hijos. El viento llegó. Y ha secado la flor y la hierba. Para referencia complementaria tendremos que apoyarnos en la descripción que se nos da en el versículo 7. Dice la palabra de Dios en 47. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba, dice, es el pueblo. Pastores conocían bien los vientos sirocos, ese es el nombre de los vientos. Vientos calientes y secos. ¿Usted ha tocado estar en un lugar así? En Arizona se da mucho eso y en Texas también. Polvorientos que vienen del desierto. Y a mí me llamaría la atención estar un día en una tormenta de arena, ¿no? Por lo que he visto en los documentales y en algunas películas. Cómo llega la ráfaga de viento y pega con arena y puede tumbar a la persona. Y de hecho se modifican las dunas por el efecto de ese tipo de tormentas, ¿no? Vientos sirocos, polvorientos. Una vez que se genera esta cortina de viento y de polvo, llega a soplar a través de los pastos y gente en varias partes del desierto conoce estos vientos. Son vientos que vienen a destruir la vegetación. El viento seco absorbe toda la humedad de las plantas y esas altas temperaturas acaban marchitándola.
Hermano, en su iglesia, en su familia, en su persona, ¿hay hierba verde? ¿O está seca? O tal vez ya no hay ni hierba. Gente que no depende de la agricultura también teme estos vientos sirocos, porque los vientos calurosos y secos soplan hora tras hora, tras hora, tras hora, creando un ambiente que verdaderamente es miserable, malhumorea a la persona que está en este tipo de ciudades. El polvo entra por las rendijas y en algunos casos el viento sopla tan fuerte que puede llegar a dañar los edificios. Sí, estos vientos sirocos son duros. Y así como lo son las plantas y para los animales, no son nada comparado con el viento de Jehová. Cuando sopla, seco y caluroso, es el juicio de Dios. Hemos tenido, por nuestra necedad, hemos tenido a mal relegar a Dios. No obstante, que el Señor nos ha advertido vez tras vez, hasta que como con el pueblo de Israel, Él tiene que ejercer su juicio. Y Jehová llega y sopla, causando sequedad, deshidratación, calor y dolor. Por eso, usted y yo estamos siendo llamados en esta Navidad a dar voces. A dar voces. Aírese. ¿Cómo se llama este lugar donde se compran las plantitas chiquitas? Invernadero. Venero. Vivero. Ir a este vivero de la palabra de Dios, al lugar donde esté predicándose, al lugar donde se esté enseñando, y traerlos para entonces conocer y poder dar voces. De otra manera no estaremos cumpliendo con el propósito de la Navidad. Punto número 3. Estamos en "y su brazo señoreará". Dice el versículo 9, ¿se acuerdan que les dije vamos a ver las voces en el versículo 3, versículo 6? Vamos ahora al versículo 9. Acá dice, levanta fuertemente tu voz. Y tengo que decirles, es un versículo difícil de interpretar. De hecho, creo que este solo versículo lo que me tomó el resto del mensaje, incluyendo la introducción. Y tengo que decirlo, lo expongo con temor por haber dejado tal vez aristas sin poder encontrar todo el significado de la misma, pero bueno, es la voluntad de Dios, lo que quiere revelar es para su honra y gloria, y lo que no, pues es para que no estropeemos el mensaje. Dice el versículo 9, ahí en 40 de Isaías, la palabra de Dios hablando, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. ¿Qué quiere decir eso? Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Acépteme la declaración de incompetencia, pero téngame paciencia y voy a confiar en que el Espíritu Santo le pueda decir mucho más de lo que yo voy a intentar después de haber estado meditando en este versículo. Tengo que decir que confunde un poco porque Sión es una montaña. Gracias a Dios, cuando visitamos el país, la nación de Israel, nos hospedamos en Jerusalén.
Y es impresionante cómo viene uno del aeropuerto que está en Tel Aviv hacia Jerusalén. Tel Aviv está prácticamente al nivel del mar. Y conforme nos vamos aproximando a Jerusalén, vamos a una planicie, a veces vamos por uno que otro collado, luego baja un poquito. Pero cuando ya estamos por llegar a Jerusalén, no obstante las supercarreteras que hay ahí en el Estado de Israel hoy en día, ¿te acuerdas, Irán? Se empieza a subir una cuesta. Bastante alta y bastante prolongada, pronunciada la subida. Estamos subiendo al monte Sión. Es donde está ubicado, Jerusalén. Así es que mi memoria repasaba todas las veces que durante esos 10 días en Jerusalén nosotros íbamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Subíamos y luego cuando bajamos al Mar Muerto, allá a 450 metros bajo el nivel medio del mar, y luego ya veníamos, pasábamos Jericó y empezábamos a subir. ¿A dónde estábamos subiendo? Al monte Sión, al monte Sión. Así es que Sión es una montaña y sobre esa montaña Jerusalén está construida. ¿Significa esto que cuando aquí este versículo dice subir a una montaña alta? ¿En qué contexto? No sé. Esta imagen no parece coincidir muy bien. Quizá en este versículo Sión y Jerusalén representan al pueblo de Dios. O quizá el profeta habría de ascender a Sión, a Jerusalén. Y me refiero a Isaías, para compartir las buenas nuevas de salvación. No he podido entender a satisfacción ese segmento y aunque busqué, le tengo que decir, no encontré mucha información teológica o la suficiente para poder armar una conclusión en los comentarios de los que saben para ayudarme a clasificar esta parte del versículo. No obstante, hay 3 cosas que sí están muy claras. Número 1, hay urgencia en la proclamación. El anunciador debe moverse con cuidado para llevar a cabo su misión de proclamación. Ustedes y yo somos creyentes que habremos de proclamar la gloria de Dios. ¿Cuándo? ¿En un programa de 2 horas a la semana en la iglesia? No, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Con el vecino? ¿Con el compañero de trabajo? ¿Con el compañero de clases? ¿Con el patrón? ¿O con el empleado? ¿Con el cliente o con el que nos viene a dar un servicio? Proclamar es algo urgente. El anunciador número 2 va a proclamar el mensaje, pero no lo va a proclamar con un mensajito laxo ahí suelto, no, debe hacerlo con el poder de Dios, con la fuerza y la firmeza que el Evangelio tiene. Si fuese necesario, gritándolo en voz alta, asegurándose que todos lo oyen. Y 3, el mensaje que ha de ser proclamado es el de las buenas nuevas, el del Evangelio, no el de la iglesia, no el de lo que yo creo, lo que yo pienso, no el de que aquí o de que allá, no, las buenas nuevas de salvación. Hermano, pero yo no sé en qué consiste ese mensaje, solamente cite los atributos de Dios y ya está usted predicando el Evangelio. La santidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Usted empieza a hacer eso y Dios se encarga del resto, pero hay que proclamarlo. Y hay que proclamarlo voz en cuello. No va a ser otro mensaje, no va a ser el mensaje bautista o no va a ser el mensaje de sublime gracia, va a ser el Evangelio de Cristo. Esa voz ha de levantarse, no temas. Levántala, no temas.
No hay por qué temer oposición, el Señor está a cargo, no hay por qué avergonzarse, el Señor hará lo que ha dicho, y lo que Él ha dicho hará. Dice claramente, di a las ciudades de Judá, veis aquí al Dios vuestro. En la parte final del versículo 9 sigue diciendo, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Dice, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. Este mensaje se dirige a las ciudades de Judá. Sabemos que para cuando escribe el profeta, los pueblos judíos todavía exiliados en Babilonia, por casi 5 décadas, ya se han sentido abandonados por Dios. Y se han preguntado si ese abandono terminaría algún día. Puede parecer que 5 décadas no parezca mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo que apenas tengo 50 años, parece que nací ayer. No, 5 décadas es una buena cantidad de tiempo. Cuando el Señor me concedía visitar el centro de rehabilitación para llevar un estudio bíblico, ahí el centro de rehabilitación, el Cerezo de Puente Grande, Jalisco, de donde se fugó el Chapo, ¿se acuerdan? Todos los martes, ¿verdad? El doctor Otero ya está en la presencia del Señor y su servidor. Íbamos al estudio bíblico a las 5 de la tarde. Y el grupo de internos que venían al estudio fluctuaban entre 15 y 20 internos, a veces eran un poco más. Y no era fácil poder hablarles de la libertad que hay en Cristo cuando ellos estaban encerrados. Y algunos de ellos llegaban a decir, hermano, ore porque el Señor me dé fuerza. Mi sentencia es de 18 años y apenas llevo 7, me faltan 11. Yo creo que me voy a volver loco antes si el Señor no me bendice o me da de su gracia para poder salir antes. Ahora imagínese usted, casi 50 años, 47 para ser exactos. El pueblo de Dios cautivo en Babilonia. No como presos, como esclavos. De ahí lo sacó Babilonia, dice, enseñando las nalgas. ¿Se acuerda que le dije que leyera Isaías 20? Venga y me platica cómo le fue. Y cuando hicimos 5 décadas, bueno, si lo comparamos con los 400 años que estuvieron en Egipto, ¿verdad? Pues 5 décadas no es nada, hombre, cualquiera los aguanta. No, es toda una vida. Una vida de servidumbre sin ver su fin. Pero el mensaje es, ¿veis aquí al Dios vuestro? ¿Cómo vas a dar ese mensaje cuando estás cautivo en Babilonia? Solamente con el poder de Dios. El mensaje es que Dios ha vuelto, que Dios está con ellos, que su castigo y su servidumbre han terminado. La llegada de aquel niño en Belén Efrata fue precisamente para marcar el inicio del ministerio que habría de libertarnos del pecado. No nada más es un advenimiento virginal, eso solamente parte de... Se está marcando el inicio de un ministerio que nos habría de dar libertad a usted y a mí y a cada uno de los que están oyendo el mensaje. Si tan solo pusiésemos un poquito de atención e inclinásemos nuestro oído para oír. Es por eso que ahora nosotros tenemos libertad en Cristo. Por eso pudimos celebrar anoche como celebramos. Muchos todavía son presos del pecado y no pueden celebrar si no es con alcoholes y escandalosos bailongos y celebraciones que ofenden al festejado. Pero los que ya somos libres no necesitamos nada de eso. En alabanza al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios que esta vez nos acompañó Daniela, pero gloria a Dios, estábamos cantando después de haber cenado.
¿verdad? Santa la noche. Hasta se nos acabó la voz. Decíamos ahí ya riéndonos. Estábamos cascabeleando aquí, pero todavía estamos ahí con lo que tenemos de voz. La libertad en Cristo. No necesitamos una cerveza o un tequila o nada de que viniera a embrutecernos. Tampoco necesitamos estar brincando, transpirando. Eso es ser libre. El tiempo de la liberación llegó con aquel niño. Es el mensaje de la Navidad. No más servidumbre. Habría terminado. Dios va a hacer posible que Jerusalén sea restaurado. Dios va a hacer posible que el creyente llegue a la Sion celestial para toda la eternidad. Para estar con el Cordero. Su iglesia y el Cordero. Para estar unidos por toda la eternidad. Y su brazo señoreará. Punto número 4, versículo 10 para concluir. He agregado este punto porque dice que el Señor vendrá con poder, ¿verdad? Podemos leerlo ahí en el 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. A renglón seguido, después del Señor vendrá con poder, a renglón seguido leemos y su brazo señoreará. Estas dos frases paralelas enfatizan la fuerza con que viene Dios. No, Él no va a regresar como un niño desvalido en un pesebre. Va a regresar con todo el poder de su gloria. Aún los ateos que no lo tienen en cuenta tendrán que doblar su rodilla delante de Él. Aunque no quieran. El poder es de Dios. Vendrá con poder. Vendrá con poder y su brazo señoreará. El brazo es símbolo de fortaleza. Es una imagen militar donde el Señor lucha una batalla y toma control de su oposición. Cuando el general estaba enfrente de su ejército y evaluaba la posibilidad de victoria entre el enemigo, todo lo que tenía que hacer es, ya fuese con una lanza o con una espada en su brazo, levantar el brazo y avanzar. Es que tenemos garantizada la victoria cuando ese brazo señoree. Gracias a esta parte del versículo podemos estar seguros de que número 1, el Señor viene. Número 2, que viene con fuerza. Y número 3, que regirá con poder. Si esto es verdad, y podemos estar seguros de que sí lo es, entonces los esfuerzos de los que se oponen a Dios no valdrán nada. Nada. Dice el versículo 10. He aquí. La expresión en hebreo sonaría como hin-ne-e. Mira que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Estas dos frases enfatizan un pago justo. La cuestión es si el pago es para los exiliados o para Dios. La mayor parte de intérpretes parece preferir el primero, mirando la primera palabra como la recompensa penal de sus enemigos. No obstante, puede ser que el segundo se acerque más al contexto. Dios mismo es a quien se le debe reconocimiento y exaltación permanente. Si los exiliados han de recibir la recompensa, su pago será la libertad de la servidumbre y la libertad para regresar a Jerusalén. Si Dios ha de recibir la recompensa, su pago será a los exiliados, su pueblo, sus hijos. Una vez estaban perdidos, como usted y como yo, pero ahora hemos sido encontrados. ¿Y qué mejor recompensa podemos tener que esa? Terminé ya.
quiero dejar para su reflexión, y su brazo señoreará. ¿Qué o quién se enseñorea de su vida? ¿El paganismo? ¿La codicia? ¿La perversidad? ¿La enajenación de este siglo malo? ¿O es el brazo del Señor el que se enseñorea de usted? La Navidad de este 2022 bien puede ser el antes y después en su vida, para que sea su brazo, el del Señor, Cristo, el que a partir de hoy se enseñoree de su vida. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos a Dios y arrepentirnos, ir y confesar pecado y no pecar más. Si no somos todavía hijos de Dios y hemos podido oír y captar este mensaje, oído y captado este mensaje, es que pudimos recibir la fe para creer, entonces hay que creer. Así es como se manifestará la salvación para el que no ha sido salvo. Y así es como se va a manifestar la consagración para quien ya teniendo la salvación ha dejado que su vida sea señoreada por otros elementos alrededor de este secularismo. Es Jehová la causa de su salvación. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Entonces que sea Jehová la causa de nuestra consagración. Esa sí será una Navidad bíblica. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.